es así, la concepción de la diosa madre, la transición y la llegada a Dios masculino sería producto de la cultura. Sin embargo, también percibir que la religión misma se encarga de liberar una cultura, ¿sí? O sea, que hay una relación inversa. La concepción religiosa, la que tiene un impacto sobre la cultura y construye estructuras sociales, o determina sistemas de poder. Entonces, pues quisiera que me aclarara esa interdependencia, o sea, cuál es la causa, cuál es el efecto, o si es una relación dialéctica entre ambos, o bueno. Sí, yo creo que ahí estamos hablando de qué fue primero, el huevo o la gallina. Yo creo que primero son las experiencias humanas, las organizaciones sociales, y dentro de la necesidad que los seres humanos experimentamos de darle sentido a esas realidades en las que vivimos, la dimensión de la trascendencia se hace presente y se expresa en los mitos y en los ritos. Quiero decirles que yo soy teóloga y que asumo esta mirada que nos ofrece la antropología y la historia de las religiones acerca del sentido de los mitos y los ritos. Obviamente, nuestras proyecciones ayudan a mantener muchas veces las situaciones desde donde se producen los discursos. De manera que ahí estamos en lo del huevo y la gallina. Lo uno está afianzando lo otro. Hay momentos de ruptura, de ruptura epistemológica y de ruptura en las organizaciones, como debió ser en el caso, por ejemplo, del paso de la actividad recolectora de los pueblos más primitivos al dominio del grano y a la siembra y al establecimiento de la agricultura, que va a producir, esto está motivado por los cambios del clima, los glaciares, todas esas cosas muy complejas que sucedieron hace miles de millones de años y que dieron lugar al nacimiento de la agricultura o al establecimiento de la agricultura, que va a dar lugar a un tipo de organización social. Ese tipo de organización social va a necesitar a su vez una forma de expresión de la experiencia religiosa que la sustente, le dé sentido y la sustente y le dé sentido fundamentalmente. Ahora, algunas veces se usan las religiones en sentidos, ¿cómo se llama? Es decir, como una forma violenta para mantener las cosas, lamentablemente también. Cuando tú inicias la presentación nos hablas de estas mujeres diosas dadoras de vida, ¿sí? De la creación, de la recreación del mundo, pero si uno mira, como parte también de tu pregunta, ahora todo el culto que se le hace a la muerte en México, vestida de mujer, ropas de mujer. En esa misma búsqueda de otras representaciones, de otro contexto, en el pretexto y en el texto, ¿qué significa eso ahora? Me parece muy interesante esa pregunta y yo creo que tiene que ver con, digamos, lo que yo he querido insistir, es cómo somos seres históricos, porque al mismo tiempo somos culturales, y tenemos que estar viviendo nuevas circunstancias, nuevas experiencias, nuevas coyunturas, y que a esas responden nuestros imaginarios religiosos. Entonces, la verdad no estoy muy enterada de lo de esta diosa de la muerte, de esta mujer, de golpe por estar armando aquí a mis amigas las Venus del Paleolítico. No me enteré hasta de la gripa porcina, pero esta otra no me enteré, pero voy a tenerlo en cuenta.
No creo, no necesariamente, porque en ningún caso las diosas eran adoradas por mujeres y los dioses adorados por los varones. Yo creo que simultáneamente hombres y mujeres rindieron culto a las diosas madres y a las diosas madres de esposas, o al Dios único, ¿no? Yo creo que varía. Lo que sí incide aquí el género es en la mirada que podemos tener. Yo pienso que los hombres que han estado ejerciendo el poder en el mundo patriarcal, que finalmente es el mundo que conocemos, es el mundo de la historia, porque lo otro se llama prehistoria. El mundo de la historia, el mundo de los textos escritos. La historia ha sido escrita por hombres y ha sido narrando las acciones de los hombres. Las mujeres hemos estado ausentes de la historia. Desde ese sentido, obviamente, yo creo que lo que aporta de novedoso la mirada de las mujeres es que caemos en la cuenta de cosas que pudieron pasar desapercibidas para los hombres porque les parecía que era normal. De ahí que, por ejemplo, al descubrir a las Venus del Paleolítico, el primer pensamiento que tuvieron es que eran representaciones de la belleza, por eso les pusieron Venus, y las querían comparar con la Venus de Milo es decir, que eran expresiones de belleza, y pensaban que qué horror, que no eran bellas. Después ya cayeron en la cuenta que eran representaciones de la divinidad en formas femeninas y en formas de vida, de transmisión de la vida. En unas ocasiones en prédicas los domingos, yo escuché que unos sacerdotes decían: Dios no es solo Padre, sino también Madre. Y me pregunto dos cosas. Básicamente por ignorancia, no sé si en algún documento del magisterio se diga tal cual, se esté, digamos, propagando esto de que Dios no es Padre, sino Madre. Y aún si es así o si no es así, ¿hasta qué punto se podría pensar que predicar sobre un Dios Padre y Madre, hombre y mujer, no esté más bien evidenciando de pronto el hecho de que la necesidad de una trascendencia hacia lo sagrado, digámoslo, de un Dios, no necesariamente y de hecho no debería ser identificado de acuerdo a la dualidad de género, sino más bien, no sé cómo expresarlo, como algo neutro, que incluso podría dejar de lado ciertas características antropomorfas, no sé, como influencia la razón, el orden, la sensibilidad, el afecto, no sé cómo podría ser. Me parece muy interesante. A ver, por partes. No hay ningún documento a nivel del magisterio de la Iglesia que diga Dios es Padre y Madre. Dice que Dios es uno y trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Recordemos una cosa, la experiencia religiosa se expresa mediante símbolos. No tenemos otra manera de expresar las experiencias más profundas del ser humano sino mediante símbolos. Los conceptos no expresan experiencias, describen. Y estos símbolos que han sido estudiados, por ejemplo, fundamentalmente por Mircea Eliade, dice que hay símbolos tomados de la naturaleza, símbolos tomados de la vida familiar y social, símbolos tomados de la experiencia de finitud. Entre los símbolos tomados de la naturaleza, ustedes identificarán que hay el agua, la montaña, el fuego. O sea que en todas las religiones aparecen estos elementos que se tejen, yo digo, como las 7 notas
de la escala musical, 7 notas y 5 seminotas, para producir cualquier música. Están la sangre, el árbol, las lagunas, el mar, el trueno, el relámpago, el humo, el viento, Jepirec, es el viento de los guajiros. Símbolos tomados de la vida familiar y social es darle a la divinidad, proyectar en la divinidad las relaciones a nivel de familia, a nivel de sociedad. Por eso hay dioses padres, dioses madres, dioses reyes, dioses señor. O sea, cuando se dice el título que decimos tantas veces, uno de los títulos llamamos cristológicos, el Señor, lo que se está diciendo es la importancia que tiene, el poderío, la superioridad. Entonces son símbolos tomados de la vida que se los ponemos a Dios o a los dioses. En el Antiguo Testamento, Dios aparece, los estadios más primeros de la redacción de las tradiciones del libro del Pentateuco. Dios es el Dios de los padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es un Dios que posiblemente es un Dios de tipo totémico, un Dios familiar. Con la organización social y sobre todo con la monarquía, se quiere hacer solamente un Dios, y es ahí donde se establece el monoteísmo. Pero hay otra cosa con la cual rompe el pueblo de Israel, que es con las parejas de dioses de los demás pueblos. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento no tiene esposa, es un Dios único. Y tiene símbolos, o sea, cuando uno lee los salmos, por ejemplo, se le ponen muchísimos símbolos es el Dios guerrero, es el Dios rey, es el Dios del poder. ¿Por qué? Porque la imagen de la trascendencia está evidenciando todo eso. Pero al mismo tiempo, en muchos lugares, que las teólogas y las biblistas, mujeres, sobre todo, están estudiando, es aquellos lugares donde el hacer de Dios es interpretado como el hacer de la madre. Entonces hay lugares donde dice como una gallina con sus polluelos que los cuida y los guía y los alimenta. Entonces hay muchos lugares en los que la imagen de Dios tiene rasgos femeninos. Ahora, aquí se me plantea a mí un dilema, y es cuando creemos que hay una manera de ser femenino y una manera de ser masculino, y que el ser masculino está asociado al poder, a la violencia, a la fuerza, mientras el ser femenino está ligado a la ternura, a la suavidad, al servicio, a la abnegación. Yo creo que esa división tan radical en los comportamientos masculinos y femeninos tiene repercusión cuando se dice que Dios es padre y es madre. Hay un teólogo muy famoso, un teólogo brasileño que se llama Leonardo Boff, que ha escrito sobre el tema de Dios es madre, ¿no? O sea, fundamentalmente para decir que Dios tiene atributos de madre. Pero Dios en últimas no es ni hombre ni mujer, lo que pasa es que lo representamos con rasgos masculinos en una sociedad patriarcal y fue representada con rasgos femeninos en una sociedad matriarcal. Teóloga, dices que eres católica y eres obvia, visiblemente feminista. ¿Cómo logras no reñir con el catolicismo en ese aspecto? Porque sí, como con todos esos preceptos
Chévere la pregunta. Sí, yo creo que la oportunidad que uno tiene de hacer notar las cosas que podrían ser mejores es una contribución a lo que hablamos de construir iglesia. Evidentemente, la iglesia es una madre muy masculina, porque quienes ejercen el poder, y ejercen el poder, y además creen que lo ejercen. Pero también creemos en una iglesia que es la comunidad de los bautizados, donde todos colaboramos, cada uno desde, y esto es muy neotestamentario, ¿no? Cómo todos formamos ese cuerpo que es la iglesia y todos tenemos nuestro poquito que aportar. Yo creo que la teología te da una herramienta, te da una mirada sobre todo para interpretar estas cosas como, primero, entender que son circunstancias culturales y que pueden cambiar, pero yo en todo caso no siento ninguna presión ni ninguna doctrina que me impide pensar así. En todo caso, la fe cristiana y católica no es una especie de cartabón y escuadra, ¿sí? Tiene que haber lo fundamental es que creemos en Dios, un Dios que se hace presente, se revela y nos salva en la persona de Jesús. Pero también en un mundo plural caemos en la cuenta de la multiforme y diversa manera como los grupos humanos interpretan esa presencia de la divinidad en sus vidas. Una pregunta con respecto a la interpretación. Usted decía que tal vez sí el proyecto ilustrado, la razón, el predominio de lo público tiene que ver con un ideal masculino y lo privado, como esta separación tendría que ver como con el triunfo del patriarcado. Desde ese punto de vista, ¿cómo podríamos pensar ese renacer de lo religioso en las sociedades contemporáneas que las sociedades de la razón? La ilustración proyecta una sociedad gobernada precisamente por eso, con los ideales que asociaríamos como lo masculino. Y hoy en día esa reivindicación de una religión del amor es tan importante, que es una religión del enamoramiento, y pues muchos estudios han señalado que las iglesias están compuestas prioritariamente por mujeres. Hay un componente de hombres muy importante, pero más que todo las mujeres están más bien predispuestas a las conversiones en ese tipo de religiosidades carismáticas. Entonces, podríamos interpretar esto como ese renacer de lo femenino, el enamoramiento, de la fusión con la divinidad. Más que renacer de lo femenino, lo que está ahí despertándose es la importancia de la experiencia sobre simplemente la conceptualización. Yo no quiero creer que es que la experiencia es femenina y el concepto es masculino. No lo quiero creer, aunque tradicionalmente así se ha planteado. Pero tú has contestado la pregunta, me parece muy interesante. Cuando empieza este tipo de religiones patriarcales, se vuelven misóginas. Lo digo porque ya sea por culpa de una mujer que abre una caja y desata todos los males del mundo, ya sea una mujer la que se come una manzana y todos somos mortales y tenemos el mal entre nosotros. Es entonces cuando el patriarcado llega, se vuelve misógina y precisamente despotrica por completo de la mujer. Los mitos de caída se llaman, los que acabas de mencionar en Pandora, Eva, o el mito del paraíso. Son intentos de grupos que no es que se sienten a hacer a ver, busquemos la explicación, sino algo que va surgiendo. ¿Cómo surge? No tengo ni idea. Nosotros conocemos el testimonio, o sea, los textos. Pero, ¿a qué apuntan? A explicar el origen del mal. El relato de caída del paraíso quiere explicar que además posiblemente del año 1000, pero debe tener raíces mucho más antiguas, pero digamos que se formaliza en el año 1000 y luego es incorporado en el siglo IV, siglo V, antes de Cristo. Lo que quiere es explicar el origen o darle
una explicación al origen del mal. Pregunta que la humanidad de todos los tiempos se ha hecho y se sigue haciendo, el porqué del mal. Simplemente frente a una enfermedad, que es lo primero que dice una persona. ¿Por qué a mí? ¿Yo qué he hecho? La ciencia nos puede dar la explicación frente a un cáncer de que es que las células se están reproduciendo en forma desordenada, en forma mitótica y no meiótica. Pero en última la pregunta es ¿por qué? Y es ahí donde entra entonces la dimensión de trascendencia. En algunas tradiciones hay una lucha entre el bien y el mal, Hormuz y Arimán, por ejemplo. Pero en la tradición judeocristiana hay un principio único, que es el Dios que crea el mundo, la vida, que es además también una manera de darle sentido, porque el mito de creación lo que quiere es mostrar que este mundo en el que vivimos tiene una dimensión de trascendencia, pero que ese Dios bueno no produce el mal. Entonces, ¿cómo se produce el mal? Y no es el único relato en que hay una desobediencia. He mencionado ahorita el mito de Pandora, pero le echan la culpa a las mujeres, porque hay que buscar a alguien que sea el responsable de haber desobedecido, de haber introducido el mal. La constatación del mal es el momento 1, el origen del mal es el momento 2, es decir, la interpretación que se hace. Y el mito de caída lo que quiere decir es que no es él no es Dios la causa del mal, sino es la humanidad la que lo ha introduciendo el desorden en esa creación originalmente buena. Bueno, muchas gracias. Nos vemos en 8 días. Que tengan buena noche.